que a un mendigo le regalaron un pasaje en un crucero. Qué cosa loca, ¿no es cierto? Pero dice la historia que este mendigo subió al crucero. El primer día miraba todo, miraba lo que se hacía en la parte de diversiones, en la parte de arriba del crucero. Entró al comedor y miraba toda la comida y apenas agarró unas galletas y algunos glicines de alguna canasta que había. Claro, pasó el día, llegó la noche, veía los espectáculos que se daban y se fue a la habitación. Cuenta la historia que al día siguiente se levantó el mendigo, salió de su camarote y apenas se animó a agarrar unas galletitas y un poco de manteca y dulce. Ya cuando no daba más, se encontró con un uniformado que estaba limpiando ahí la cubierta y le pregunta: señor, ¿dónde puedo yo también trabajar para poder comprar la comida, disfrutar de la diversión que hay en la parte de arriba, los espectáculos de la noche? Y este uniformado que estaba limpiando ahí le dice: pero señor, usted con el boleto, con el pasaje, puede disfrutar todo lo que hay en el crucero. Y a veces nos pasa así en la vida cristiana. No disfrutamos todo lo que podemos y no disfrutamos la gracia de Dios en nuestra vida. Nos pasa como ese mendigo y vivimos vidas cristianas pobres y no disfrutando de todo lo que tenemos de parte de Dios. Y yo quiero que hoy podamos pensar juntos en la gracia de Dios y en el disfrute en toda su plenitud, lo que es la gracia de Dios. Que no es solamente la gracia en la obra salvadora de Dios, sino en todo lo que implica que el favor inmerecido de Dios se vuelque en nuestras vidas. Mira, en la Biblia más de 150 veces tenemos el concepto y la palabra de la gracia de Dios. De la gracia de Dios, de ese favor divino otorgado a los cristianos o a las personas. Ese favor divino inmerecido que Dios nos da. ¿Te acuerdas el caso de José? Cuando José es vendido por sus hermanos a esa caravana que iba a Egipto. Esa caravana lo vende a José como esclavo a la casa de Potifar. Y dice la palabra de Dios que José halló gracia ante los ojos de Potifar. Es decir, que José recibió de parte de Potifar un favor inmerecido, que él no merecía porque era esclavo, pero sin embargo Potifar le fue dando un favor, le fue dando bendiciones a tal punto que él llegó a ser el principal dentro de la casa de Potifar. ¿Te acuerdas el caso de Ruth? Esa moabita que vuelve de Moab a Israel junto con Noemí, su suegra. Y dice la palabra de Dios que Noemí halló gracia ante los ojos de Boaz. ¿Te acordás que era ese pariente que se termina casando con ella? Halló gracia ante los ojos de Boaz. ¿Por qué? Porque ella no lo merecía, no merecía el favor porque era moabita, era extraña, extranjera. Pero halló gracia. De la misma forma nosotros hallamos gracia ante los ojos de Dios. Ese favor que no merecemos. Ese favor que los grandes reformadores hablaban de esa gracia irresistible, ese favor de Dios que el hombre no puede resistir, que realmente lo gobierna al hombre en toda su plenitud y lo hace su Hijo. Esa gracia que muchas veces cuando nos podemos estudiar en profundidad hay una gracia común de Dios, ¿no es cierto? Que es esa provisión divina, ese cuidado de Dios, esa atención de Dios hacia toda su creación. Es esa gracia común que la podemos identificar, por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, versículo 3, cuando dice que Él, Dios, sostiene todas las cosas con
su palabra poderosa. Él sostiene todo. O mismo Jesús cuando en Mateo capítulo 5, versículo 45 dice que Dios hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Es decir, estos pasajes nos están hablando de esa provisión divina, ese favor divino hacia su creación. Porque Él no solamente Dios la creó, sino que la sustenta y la cuida. Pero también cuando vamos a la palabra de Dios y empezamos a estudiar este tema, vemos que hay una gracia especial, que es la que quiero concentrarme en este momento. Es esa gracia especial que Dios tiene para sus hijos, ese favor inmerecido hacia aquellos que lo aceptamos a Él como Señor y Salvador. Esa gracia que nos acompaña en todo momento, en el proceso de salvación, ¿no es cierto?, íntegro, hasta que estemos con Él. En el proceso de justificación no solamente, sino también en el proceso de santificación, hasta completarnos en ese proceso de glorificación. Y que la encontramos claramente en pasajes como 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 y 18, dice el apóstol Pablo: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios por gracia, por algo que no merecemos, cuando lo conocemos a Él, somos hechos una nueva creación. Y Él, por un favor que no merecemos, hace que todo lo viejo pase y nos da algo nuevo, que proviene solamente de Él, esa provisión, esa gracia de Dios. En 1 Corintios capítulo 15, también versículo 10, dice el apóstol Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está en mí. Es decir, que es la gracia de Dios que Pablo estaba reconociendo y que nosotros también tenemos que reconocer. Esa gracia maravillosa, grandiosa, aún misteriosa porque no la podemos llegar a comprender, profunda, que nuestro entendimiento humano no puede llegar a discernir, ¿sí? Pero que actúa en la vida de todos aquellos que creemos en Él como Señor y Salvador. Pero yo quiero volver al pasaje que habíamos también meditado en la charla anterior, ¿te acordás? Y habíamos hablado en la charla anterior sobre que debemos aceptar para que esa circunstancia que estamos viviendo sea no un enemigo, sino un aliado para nuestro crecimiento. Pero también necesitamos no solamente aceptar, sino darnos cuenta que en medio y que esa tormenta es para que la gracia de Dios se manifieste en nuestra vida. Y volviendo al pasaje que habíamos leído en la charla anterior, en 2 Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, dice el apóstol Pablo: pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, me siento, es cuando más fuerte soy. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo acá? Está diciendo que él no solamente aceptó, sino también él comprendió que en medio de esa tormenta la gracia de Dios era todo lo que él necesitaba. Todo lo que él necesitaba
y era lo que él tenía. Solamente tenía que vivirlo. Lo primero que quiero que podamos pensar en este momento es que el cristiano tiene gracia sobre gracia. Cuando Jesús empieza su ministerio, el apóstol Juan lo define ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, y dice que Jesús estaba lleno de gracia. Juan 1, 14, por si lo querés buscar después. Y en el versículo 16 dice Juan de Jesús, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Es decir, ¿qué veía el apóstol Juan en Jesús? Veía que estaba lleno del favor de Dios, lleno de ese don de Dios inmerecido que se acercaba a los hombres, que se acercaba a ellos, y que de esa plenitud que tenía Jesús, todos podíamos tomar gracia sobre gracia. Y cuando vamos al original de esta frasecita, gracia sobre gracia, no quiere decir que, porque nos da la idea de que es algo acumulativo, que yo pongo la gracia sobre la gracia. No es así. Cuando vamos al original, está dando la idea, el apóstol Juan cuando escribe gracia sobre gracia, de una gracia ilimitada, de una gracia que es suficiente para cubrir todas las necesidades que el hombre tiene, de una gracia que es renovable todos los días, que no se termina. Por eso el apóstol Juan, cuando lo ve a Jesús, dice, lleno de gracia, gracia sobre gracia. Esto mismo lo vive Pablo. Cuando Pablo escribe en sus cartas, habla de la abundancia de la gracia de Dios, Romanos 5, 17. O habla de las riquezas de la gracia de Dios en Efesios capítulo 2. O habla de la sobreabundante gracia en 2 Corintios 9. El apóstol Pedro también en su vivencia ve algo especial de Dios en él. Y en su carta que escribe en 1 Pedro capítulo 4 habla de la multiforme o multifacética o multicolor gracia de Dios. Es decir, que la gracia de Dios quiere obrar en nuestra vida, no solamente en salvación, sino quiere ser aquel recurso que no escasea, aquello que Dios nos da en abundancia para que podamos vivir cada día, para que podamos enfrentar las dificultades, las pruebas que nos tocan vivir cada día. La gracia de Dios es suficiente, es todo lo que necesitamos, dice el apóstol Pablo. Y él se dio cuenta que eso era todo lo que él necesitaba. Fíjate también, siguiendo este concepto de la gracia que es abundante, ¿sí? El apóstol Pablo en 2 Corintios 9:14 dice, asimismo en la oración que ellos hacían por nosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en nosotros, dice el apóstol Pablo. Es decir, estaba reconociendo que él tenía todo lo necesario para vivir la vida cristiana. Pero en segundo lugar, quiero que pensemos en este momento que justamente esto, que la gracia de Dios es todo lo que necesitamos. Es todo lo suficiente que necesitamos. El apóstol Pablo acá en 2 Corintios 14 dice que la gracia de él le basta. Pues mi poder, le dijo Dios, entendió que Dios le decía, se perfecciona en la debilidad. Pero textualmente dice, pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que, dice el apóstol Pablo, prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Dios, la gracia de Dios. Y mirá que el apóstol Pablo, si vos lees el capítulo anterior de 2 Corintios, el 11, ahí él detalla, hace una lista de todo lo que él vivió. Te nombro algunas cosas. Él describe que pasó por
por encarcelamientos, por golpes, por palizas, recibió piedras, lo dieron por muerto, naufragios, pasó por ríos peligrosos, por ladrones, por persecuciones, tanto de judíos como de gentiles, por noches sin dormir, por inclemencias de tiempo como las tempestades, por falta de comida y aún de bebida. Y mira que el apóstol Pablo estaba preocupado, y vos ves la preocupación de él cuando escribe a los Colosenses en el capítulo 1, el versículo 28, que él estaba preocupado para llevar a toda persona al conocimiento de Cristo Jesús y a la perfección. Por eso dice que él aconsejaba y hablaba del Señor. Y mira que si vos lees 2 Corintios vas a ver el dolor del apóstol Pablo ahí en 2 Corintios. Porque su amada iglesia que la había formado, ahora habían entrado falsos maestros que lo criticaban y se veía rechazado, traicionado, acusado injustamente, hasta el punto que él se tiene que defender. Pero a pesar de todo de eso, él dice, con todo esto yo me siento débil, pero me doy cuenta que tu gracia en mi vida, que de vos tengo todo lo necesario para vivir. De vos tengo todo lo necesario para vivir. Y fíjate que el Señor no le concedió a Pablo el alivio del sufrimiento. No le dijo te saco el aguijón, sino a través de esa circunstancia lo llevó a que el apóstol Pablo se tenía que dar cuenta que la gracia de Dios era todo lo que necesitaba. Y a veces nosotros necesitamos también pasar por tormentas con aguijones para que nos podamos considerar débiles, nos sintamos débiles y poder ir al Señor y darnos cuenta que en el Señor tenemos todos los recursos necesarios, todo el favor inmerecido de Dios para vivir la vida cristiana, para poder enfrentar cada circunstancia que nos toque vivir. ¿Sí? En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, el apóstol Pablo escribe que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Es decir, esa vía de escape que Dios nos da es a través de la gracia. Es ver la gracia de Dios. Es ir a Dios y darnos cuenta que en Él tenemos todos los recursos para salir en el momento de la tentación, en el momento de la prueba, y hallar el socorro, la ayuda de parte de Dios, que es lo que escribe el autor a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 16, que podemos sentar al trono de la gracia de Dios para encontrar el oportuno socorro. Es decir, que en Dios tenemos todos los recursos. Por gracia, Dios nos da todos los recursos. Todo lo que necesitamos. Es que la gracia de Dios son ese cúmulo de recursos que vienen de Él, que nos ayuda a vivir la vida cristiana. Y que son gratuitos. Y que son inmerecidos. Por eso, en tercer lugar, fíjate que este pasaje nos está hablando de una gran paradoja. Es una contracultura del mundo. ¿Sí? Porque el mundo dice, vos podés, ponete la meta y podés. Y sin embargo, lo que dice el apóstol Pablo y lo que quiere Dios de nuestras vidas es que digamos lo mismo, declaremos lo mismo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero ¿a qué débil? ¿Por qué débil? ¿A qué débil se está refiriendo el apóstol Pablo? Porque él se sentía que no podía. Él se sentía que era un pecador. ¿Te acuerdas cuando habla, dice, de los
pecadores de los cuales yo soy el primero. Ese aguijón lo estaba humillando al apóstol Pablo, lo estaba limitando. Y a veces las circunstancias hacen eso en nosotros. ¿Y por qué? Para que en ese momento el poder de Dios se manifieste. Y para que nos demos cuenta que no podemos como Satanás nos quiere vender y el mundo nos quiere vender. No es fijarme yo la meta, ir detrás de esa meta y puedo. Todo lo contrario. Tenemos que ir detrás del propósito de Dios. Tenemos que humillarnos, sentirnos inútiles, pecadores. Humillarnos. Acordate que Dios no trata con el orgulloso y el soberbio. Para que en esa debilidad, Él, la gracia de Dios, los recursos de Dios en plenitud se manifiesten en nuestra vida. Esta gracia de Dios, cuando somos débiles, este poder de Dios manifestado en nosotros nos empieza a cambiar, a transformar. ¿Sí? Es decir, a veces Dios nos cambia las circunstancias, pero nos cambia a nosotros, como le pasó al apóstol Pablo. Y aprendió que en esa debilidad él encontraba el poder en Dios. A veces Dios no quita el veneno del aguijón como le pasó al apóstol Pablo. ¿Sí? Porque él tuvo que aprender y pasó por circunstancias. Igual nos pasa a nosotros. Pero fíjate que él, cómo cambia, que el versículo 10 de 2 Corintios 12, él declara, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo más bien en mis debilidades. Me gozo. Él se gozaba porque era masoquista. No. Él se gozaba porque en esa debilidad él había aprendido que el poder de Dios se manifestaba. Que la gracia de Dios era la que lo estaba sosteniendo y dándole los recursos para seguir adelante en el propósito que Dios tenía para su vida. Porque en esa circunstancia él se había dado cuenta que en todo somos más que vencedores. Porque en esa circunstancia él se había dado cuenta que nada ni nadie lo podía separar del amor de Cristo. Y también lo transformó no solamente en ese gozo que le dio, sino que fíjate también en el versículo 9 dice, por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, de buena gana. Es decir, que estaba también en esa circunstancia trabajando en su voluntad. Se estaba sujetando a la voluntad de Dios. La gracia de Dios que nos va transformando, esta paradoja de que cuando soy débil, soy fuerte en el Señor, también quiere ser una realidad en nuestras vidas. Por eso, para ir terminando, quiero afirmar que la gracia de Dios es todo lo que necesitamos para la vida cristiana. Son todos los recursos que Dios nos da. Desde el momento que lo conocimos a Él como Señor y Salvador y le empezamos a dejar que Él gobierne nuestra vida, hasta el momento que sería, acordate, la justificación. Todo este proceso de ser parecidos al Señor Jesucristo, el proceso de santificación, hasta el momento que estemos con Él, tenemos de Dios gracia sobre gracia. Una abundante gracia para que podamos disfrutar. Una gracia ilimitada. Es la gracia que comienza en la salvación, pero que también es esos medios de gracia que Dios nos da, que son provistos por Dios para acompañarnos y para sostenernos, como es la oración, como es su palabra, como es la comunión con los hermanos, como es el poder del Espíritu Santo que está en nuestras vidas, como es
tantas cosas que Dios nos da, promesas que tenemos en su palabra, tantas cosas que Él nos da para vivir cada día. Eso no es suficiente. Fíjate este pasaje que importante. Segunda Pedro capítulo 1 versículo 3 dice: Dios por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Fíjate cómo empieza el apóstol Pedro. Dice, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción. Por su gracia. Es algo inmerecido. Él nos dio todo. Una parte, todo. Algo, todo. Solamente para cuando tengo que estar en mi familia. No, todo. Nos dio todo lo que necesitamos. Y fíjate que dice que ya nos ha concedido. Ya lo tenemos. Es la gracia de Dios. Son los recursos que Dios nos da para vivir la vida cristiana. Claro, a veces necesitamos el aguijón para humillarnos, para reconocer nuestra debilidad y para darnos cuenta que está la gracia de Dios en nuestra vida, que la podemos utilizar, que podemos ir a esos recursos de Dios y tener el poder que viene de Él. La gracia de Dios es el don inmerecido que Dios quiere derramar en nuestras vidas cada día, para sostenernos cada día. ¿Por qué Jesús tuvo que pasar por Samaria? Mira, yo creo que tuvo que pasar por Samaria porque vio el alma sedienta de la mujer, que no conocemos el nombre, es la mujer samaritana. Y esa fue la gracia de Dios, que pasó por ahí solamente para encontrarse con esa mujer y cambiar su vida y que esa mujer sea de testimonio. De la misma forma, la gracia de Dios hoy tocó nuestras vidas. ¿Por qué el Señor tuvo que pasar por Samaria? Tal vez tuvo que pasar por Samaria para encontrarse con la mujer que no conocemos el nombre, pero era mujer samaritana. Y Jesús tuvo que pasar por Samaria para tocar la vida de esa mujer, de esa alma sedienta, cambiarla y que ella pueda ser de testimonio. De la misma manera, un día Dios se nos presentó a nosotros. ¿Por qué? No sabemos por qué Él nos eligió. Pero fue la gracia salvadora que interrumpió nuestras vidas. Pero la gracia de Dios no quedó ahí. Y esto es lo que quiero que hoy nos llevemos. La gracia de Dios, ese favor inmerecido, se manifiesta en nuestras vidas todos los días. Y es todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana. El obrar de su Espíritu Santo en nuestras vidas, el poder de la oración, la renovación de la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra mente, la compañía y el ánimo de los cristianos, sus promesas que nos sostienen. ¿Cuántas cosas son dones inmerecidos de Dios que tenemos? Pero a veces nos creemos fuertes y ahí es donde viene la tormenta, ahí es donde viene el aguijón. ¿Para qué? Para bajarnos, para humillarnos y darnos cuenta que tenemos todo lo que necesitamos, como dice el apóstol Pedro, para vivir la vida cristiana y la vida de devoción. Y el poder de Dios se manifiesta.
Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Que no nos tenga que mandar muchos aguijones, sino que podamos darnos cuenta que tenemos todo de parte de Dios para vivir la vida cristiana y experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Oramos. Padre, te queremos dar las gracias por tu palabra, gracias porque de parte tuya tenemos tantas cosas que no merecemos. La salvación, la vida eterna, el Espíritu Santo, tu palabra, este medio que es la oración para hablar con vos, el ánimo de los hermanos, tus promesas. Padre, gracias porque todo esto es inmerecido. Pero a veces vivimos en miseria espiritual porque no disfrutamos de todos estos medios de gracia, de toda esta gracia sobre gracia, esta gracia inmerecida que vos ya nos concediste. Es todo lo que vos nos concediste para poder vivir la vida cristiana. Ayúdanos, Señor, para poder descubrirlos y vivir en plenitud. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te rebendiga. Al final de este video hay un celular donde podés escribir. Hay un WhatsApp también. Hay un correo electrónico para comunicarte con nosotros.